no estaba. Qué maravilla. ¿A ustedes les aparece también? Creo que no. ¿Dónde? Yo no veo nada. Deben ser los subtítulos. A mí me aparece todo lo que ponen ustedes ahora O sea, lo que van diciendo en inglés. Ah, qué loco. Bueno, ¿cómo mierda saco esto? Porque me está distrayendo bastante. Creo que hay una opción para subtítulos. Sí, son los subtítulos puestos en inglés. Sí, En esto es CC nuevo igual, ¿eh? Me parece. está hace A ver. rato ya eso. ¿Sí? Pues el otro día estuve escuchando. Ah, sí, es cierto. Lo nuevo era una traducción oral que creo que ahora sacó Google, que bueno, probablemente sea para algunos casos en particular. No creo que por default, pero sí, acá lo veo. Sin subtítulos, chao. Claro, esto ya, ahí lo saqué. Esto ya estaba, se ve. Parece que estamos de acuerdo en que la aplicación de esta herramienta o estrategia. Siempre que uno menciona, ¿cómo es? Google puntualmente, se activa el teléfono con alguna funcionalidad, por eso justo lo ve. No, les decía que sabía que sacaron una especie de IA para Meet que traduce en tiempo real lo que estás diciendo a todos los idiomas, pero de manera oral, ¿no? O sea, básicamente si ustedes serían de habla inglesa y yo de habla hispana, yo hablaría en español y a ustedes les aparecería mi voz, pero con lo mismo en inglés y viceversa. Creo que con la misma voz. Claro, eso sí, es increíble. Sí, sí, te copia la voz y casi que, no sé si es que no te das cuenta casi que está hablando en otro idioma, pero está bastante cerca de que no te das cuenta. Eso está espectacular. Pero bueno, eso seguramente será una función premium, alguna cosa media especial, me imagino. Me la confundí con esa. Bueno, nada, les decía, bueno, ya corregí todos los exámenes, ya les habré llevado a todos la nota. Para aquellos que tengan que dar recuperatorio, lo vamos a hacer la semana que viene, el viernes que viene. Probablemente lo que vamos a hacer es una horita de clases más o menos. Y después corto la clase una hora y media más o menos. Más probablemente tipo hasta las 8 hacemos la clase y después me quedo con aquellos que tengan que recuperar y que vayan a recuperar, obviamente, y el resto lo libero. Así va a ser todo lo referido a procesos de normalización. Es una clase muy teórica. De hecho, esta segunda parte ya es bastante más teórica que la primera. Creo que tenemos como práctica de lo que es código, por lo menos la última clase que hemos seguridad informática y después ya estaría. Leo, en el campus, yo mandé todo por el campus. O sea, en la misma entrega que hicieron ustedes tiene que aparecerles la nota. Pregunta, profe. Sí. Entonces el segundo examen no va a ser casi nada práctico, sería más cuestionario. Probablemente va a ser una especie de multiple choice o algo así. Ok. Así que vamos a ir por ese lado. Así que bueno, y Leo, revisá la entrega misma que hiciste, revisá que te tuvo que haber llevado la nota, siempre con algún adjunto que es el mismo examen de ustedes, con observaciones y bueno, cosas, la corrección propiamente dicha, ¿no? Después una Sí, consulta sobre una corrección que me hiciste. sí, decime, rápido y arrancamos. Es rápido, porque hice una validación sobre un campo booleano que no le puse igual true, porque yo el campo booleano ya estaba en la condición del campo. Y en algunos casos se considera eso como acceso directo al campo si es booleano. Y me pusiste como corrección que tiene que ser igual a true en esos casos. A ver, no, la verdad que no me acuerdo ni ancho. ¿Me mandás ahí en el chat un poco cuál es la condición que habías puesto? ¿De qué punto era también? Decime puntualmente qué punto. No, igual no pasa por la cosa. Más que nada que me cabe duda, me termina quedando la duda si está bien hecho o no hacer una consulta así, para saberlo. Porque yo tengo entendido que en algunos casos se hace así.
Sí, yo lo que no entiendo bien es cuál era el punto, como para entender a qué te referís puntualmente. Entonces, Me pasame un estoy, poquito más. Sí. me estoy descargando ahora el documento porque estoy justo con la compu del trabajo y no lo tengo, no estoy en mi computadora personal. Ok. Bueno, si querés, cuando terminamos la clase me avisás y lo vemos. Dale, dale, no hay problema. Dale. ¿Tenete ahí preparado eso? Simplemente para que yo lo pueda ver y entender un poco qué observación fue la que te hice puntualmente y a ver a qué me Sí, refería. sí, pero ¿Mm? pasa que en algunos puse igual al true, en otros, en una otra consulta dejé así, entonces por eso me quedó la duda, si estaba bien o mal. Igual True está perfecto, que la mayoría puso igual a True, no creo que te haya marcado eso. No, no, acá encontré el punto igualmente, que es en un join te paso captura de pantalla. Me Eh, parece que no te deja esto, adjuntar imágenes. bueno, después de última, después de clase te comparto pantalla y Dale, y lo vemos. dale, dale, gracias, disculpa. No, por favor. Bueno, voy a empezar a compartir, así vemos lo que tenemos para hoy. Bien. Ok. Clase número 7, procesos de normalización. Bueno, ahí les dejé también el formulario para que se vayan anotando en la asistencia, por las dudas. Recuerden que ahí ya tienen todo. Para hoy tenemos que ver lo que sería, bueno, los conceptos de normalización, lo que serían las normalizaciones de atributos, dependencias funcionales, reglas de derivación, significado de los atributos en una relación, bueno, básicamente lo que tiene que ver con la cardinalidad y las formas normales. Hay algunas cosas que vamos a ver hoy que son, yo voy a tratar de bajarlas a tierra lo más que pueda, porque son netamente cuasi matemáticas, vamos a decir, que son como justamente lo que habla acá, ¿no? Lo que son las reglas de derivación y las formas normales y las dependencias funcionales, que en las tres cosas básicamente hacen alusión a lo mismo. A mí me parece que lo más importante en esos temas en particular, más allá de que yo voy a tratar lo mejor posible de traducirles a ustedes a qué hace referencia la definición técnica, y bueno, y además sumo ejemplos a las filminas y demás, porque es un tema muy, es un tema re pavo, porque la realidad es que es una pavada, pero como tiene cierta rigurosidad científica, es muy tosco si no es llevado bien o si no es bien traducido, bien aclarado con un ejemplo, digamos, porque con la definición solo estamos en el chino mandarín. Pero lo que quiero que sepan de eso es que básicamente lo importante de esta clase va en torno a entender cuándo tenemos que normalizar a alguna situación, ¿no? Cuando tenemos en nuestras bases de datos algunos campos que nos parecen que son raros y que algo vamos a tener que hacer porque en realidad deberíamos registrarlo de otra manera según lo que se entiende en las buenas prácticas de las bases de datos relacionales. Eso es lo que me gustaría que quede de esta clase. Más allá de las definiciones, que cuando veamos dependencia funcional, reglas de derivación y formas normales, se va mucho con el tema bueno, de la clasificación y demás, pero lo que son cosas que después cuando empiecen a laburar con esto se lo van a olvidar a los 2 minutos, porque son clasificaciones técnicas que no dicen nada, pero lo que sí tiene que quedar es esa cosa, ese ojo crítico quizás, o de conocimiento, de decir, che, acá en esta tabla se está registrando este dato, que en realidad este dato es un dato candidato a normalizarlo y deberíamos registrarlo en otra tabla. Y esa percepción te la da entender el tema y te la da también un poco la experiencia, ¿no? Más allá de las definiciones técnicas, porque yo estoy seguro que se van a encontrar con muchas situaciones así, las van a poder identificar, van a entender qué es lo que hay que hacer con eso, pero ni en pedo se van a acordar que eso es porque está vulnerando la segunda forma, lo que dice la bibliografía sobre la segunda dependencia funcional, bla, bla. Olvídate, no lo van a ubicar ahí, seguro que no va a pasar. Yo no lo ubico ahí. O sea, y trabajo con base de datos todos los días. O sea, me doy cuenta que algo está mal y es todo lo que tengo que saber, que está mal. No importa tanto
entender qué es lo que vulnera puntualmente. Así que bueno, nada, eso como para que no se asusten con algunas clasificaciones. Bueno, ahí arrancamos. Tema de normalización. La normalización es el proceso de organizar los datos de una base de datos. Se incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas según reglas diseñadas, tanto para proteger los datos como para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar redundancia y las dependencias incoherentes. Lo que tiene que ver con normalización hace hincapié en el hecho de registrar la información de una manera en que la base de datos termine siendo eficiente a la hora de almacenar la información y a la hora de recuperar información cuando nosotros queremos consultar, ¿no?, esta data. Entonces hay que cumplir determinadas reglas, que muchas ya las fuimos viendo, ese tema de dividir las tablas, de que hay tablas que se conectan con otras a través de campos claves, que ya estuvimos viendo, son las primary key, las foreign key. Bueno, eso tiene que ver un poco con los procesos de normalización, pero también el hecho de entender que existen algunos campos que, o alguna información que a veces vamos a encontrar en determinadas tablas que quizá debería estar en otra tabla o debería hacerse algo con eso para eliminar al máximo, como bien dice la Filmina, la redundancia y las incoherencias o errores en las bases de datos por repetición de información innecesariamente. Vamos ahora a... Fíjense, vamos con un caso específico, ¿no?, para abordar esto con todo. Fíjense esta tablita, ¿no? Imaginemos que nosotros tenemos esta tabla, que es una tabla de facturas, que tiene un campo de número, un campo de fecha, un campo de quit, un campo de nombre, de teléfono y de importe. Ahora, esta tabla tiene dos problemas, un problema de redundancia y un problema de inconsistencia. Y yo les voy a preguntar a ustedes, sin haber entrado en el tema, pero ya a este punto hemos visto bastante de base de datos, por lo cual, sin que yo les diga precisamente cuál es la problemática, es muy probable que ustedes ya a esta altura se den cuenta un poco qué es lo que puede estar mal acá. Entonces les digo, a ver, ¿quién se anima? ¿Qué les parece que acá habría que modificar en esta tabla para que se almacene la información de manera mucho más eficiente? La Podría primary ser. key. No, sí. No, mande. Yo decía de que la primary key no debería ser el quit, que es único. Debería ser. No pasa por ahí en este caso. Yo diría si quit, nombre y teléfono podrían ser una tabla separada. A mí me gustó un poquito más. Claro, va un poco por ahí el problema que tiene esto. Está perfecto eso. ¿Por qué? Porque en realidad acá nosotros estamos mezclando datos propios de una factura con datos del cliente puntualmente, o la persona que hizo la compra. Ahora bien, ¿qué es lo que me genera esto? Y esto me genera dos problemas, como estuvimos hablando recién. El primer problema, la redundancia. Estoy todo el tiempo repitiendo datos al pedo, la realidad es esa. O sea, cada vez que le vendo al amigo Juan Pérez, en mi tabla de factura aparece el nombre, Juan Pérez, y el teléfono, que son datos propios, y el quit también, pero el quit es un dato que vamos a dejar porque es lo que me va a permitir a mí viajar a la tablita de cliente que yo arme. Pero tanto el nombre como el teléfono y tantas otras cosas que yo quiera tener del cliente, como podría ser el domicilio, no sé, la fecha de nacimiento, por si quiero armar algún proceso que le mande un feliz cumpleaños cuando cumpleaños. O sea, cualquier cosa que a ustedes se les ocurre es propia de otra entidad que debería estar relacionado con esto. Por lo cual, repito datos de manera innecesaria en una misma tabla, lo cual me ocupa más espacio, reitero, al pedo. Esa es la como es la situación médica acá. Y por el otro lado, como todo el tiempo estoy agregando la información, también es susceptible de inconsistencias, o sea, de errores, porque yo al amigo Juan Pérez, cada vez que le vendo a Juan Pérez, estoy anotando todos los datos de Juan Pérez de nuevo. Le pido el nombre, le pido el teléfono, y un día mandé un dedazo y anoté mal el teléfono.
O no sé, o anoté mal el nombre, una vez le puse acento, otra vez no. Entonces, estoy generando datos que en algún momento, con la posibilidad de en algún momento equivocarme. Entonces, ok, no sería esto la forma correcta, esta no sería una tabla normalizada. Lo que habría que hacer con esto, como bien me propusieron ustedes, es un proceso de normalización, en la cual yo dejo en la tabla de facturas los datos que son propios de la factura. O sea, el número de factura, claramente, la fecha de la factura, el quit, porque el quit va a ser, que en este caso sería el quit del cliente, el dato que me va a permitir a mí relacionar esa tabla con la tabla de cliente, por lo cual ese dato, ese campo lo dejo porque necesito relacionarlo. Y después el importe, que es un dato también propio de la factura. Ahora, cuando yo registro una venta y tengo, por ejemplo, el quit 1111, yo no necesito ponerle acá en la factura todos los datos de este cliente, sino que viajo con ese numerito a la tabla de clientes y ahí tengo todos los datos de ese cliente. Y lo tengo una única vez, porque en la tabla de clientes lo registro una única vez, no lo voy a registrar 20 millones de veces en la tabla de factura. ¿Bien? Este sería un caso de normalización de tablas, ¿no? Donde yo convierto en una tabla que en un principio era una mezcla de datos de factura y de cliente, la normalizo para tener los datos correctamente registrados, eliminando redundancias e inconsistencias. El otro caso que nos podemos encontrar, por ejemplo, es una normalización de atributos. Y yo les pregunto a ustedes ahora nuevamente, ¿qué problema ven en esta tabla de películas que registra el código de película, el título de la película y el género de la película? ¿Qué les parece? Los números que tienen, o sea, las versiones de las películas. Podés poner una película Volver al Futuro y que tenga los diferentes tipos de versiones, ¿puede ser por eso? ¿La versión te referís al género? No, al título. ¿Viste Volver al Futuro 2, la Ah, llamada? no. No, por ahí no va. No. No, No, ahí ese es el título de la película, claro. se está repitiendo los géneros que podría estar normalizado con un código. Claro, exacto. Va más por ahí el tema. La problemática que tiene esta tabla en particular es que nosotros, cada vez que registramos una película, le ponemos un género que está dentro de la tabla de la película. Entonces, ¿qué pasa? Una vez pongo ciencia ficción de esta manera, otra vez lo pongo de esta manera, otra vez, no sé, acción le pongo acento en la O, en otra vez no le pongo. Y eso ya sabemos que me genera a la hora de hacer alguna consulta a esta tabla inconsistencias, porque si yo quiero saber cuántas películas de acción tengo y lo escribo de esta manera, sin acento, la que está con acento o la que le encajaron una X en el medio porque escribieron un animal, no me la va a traer. ¿Se entiende? Entonces es información que la voy a perder. No está normalizado todo esto. Esto, como bien propuso el compañero, es candidato a una tabla de géneros. Yo entiendo, nosotros podemos comprender que no existen muchos géneros de película. No sé cuántos habrá, pero va a ser una tabla relativamente chica. Entonces, genero una tabla, que ahora lo vamos a ver incluso, porque acá está. Creamos una tabla de géneros en donde vamos codificando a cada uno de los géneros. Y de esa manera, y le ponemos el nombre. Y después la relacionamos con la tabla de película para poder, de esa manera, cada vez que yo registro una película, poder asignarle el código de género al cual corresponde. Y de esa manera siempre voy a tener la información minimizada al mínimo, porque ya no tengo que ir poniendo cada vez que pongo una película el nombre del género, sino que tengo una tabla de géneros codificada y chau. Entonces es menos información y obviamente menos inconsistencia, porque ya no voy a repetir los mismos géneros 500 veces. Ya están estipulados o tabulados en una única tabla y listo. Lo único que tengo que hacer es relacionarlos. Ahora, no todos los atributos son candidatos a normalizar, obviamente. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta, es algo casi intuitivo, natural, el darnos cuenta qué atributo es candidato a normalizar y qué no. Por ejemplo, si alguien me diría, che, ¿sabes qué? Estaría bueno también normalizar los títulos de las películas.
Y no, en realidad no se podría. ¿Por qué? Porque yo tendría, si voy a registrar películas en general, porque tengo, no sé, un videoclub, como existía antes, yo tengo 20 millones de películas que existen. No puedo armar una tabla que tenga todas las películas que hay y las que va a haber encima, o después iría registrando las nuevas, codificarlas y asignarle el código cada vez que se alquila una o lo que sea a la tabla de películas. No tendría sentido. Lo mismo pasaría con los nombres, con los apellidos. Obviamente hay atributos que, como no puedo, no tengo, no son finitos, tienden a infinito, más allá de que no lo sea tampoco, pero quiero decir, no lo podemos dimensionar la cantidad de registro que puede haber, no puedo dimensionarlo, pero un dato como el género, claramente, en este caso género de películas, podrían ser géneros musicales, podría ser, no sé, a ver, ¿qué se me ocurre? Bueno, departamentos, tipos de departamentos en una compañía, obviamente. Bueno, lo que sea que se puede clasificar y es candidato a una normalización. ¿Bien? O un proceso de normalización. Así que bueno, un poquito eso es lo que tiene que ver con los procesos de normalización. Profe, una consulta ahí. Sí. ¿Se podría hacer tipo una tabla de, por ejemplo, las distribuidoras o las empresas que tienen los derechos de la película y podrías ir agregando películas ahí o no sería correcto? ¿Qué querrías registrar vos ahí, O puntualmente? sea, por ejemplo, qué sé yo, Fox, y ahí pongo todas las películas relacionadas a la empresa. Claro, vos decís la productora, una tabla de Exacto, sí. productora. La productora es otro caso claro de una normalización, sí, totalmente. O sea, así como vos no está bueno que le pongas el nombre del género acá, tampoco estaría bueno que le pongas el nombre de la productora. Y la productora la podemos normalizar, porque ¿cuántas productoras hay? Tampoco hay tantas. Entonces, se puede tranquilamente codificar en una tabla, como hicimos con el género, y después simplemente la relacionamos con la tabla de película a través de una phonic key. Sí, sí, totalmente. Si es de Fox, si es de Universal, si es de, no sé, todas las que andan dando vueltas. Ah, ok, genial, gracias. Nada, nada. Bien, dependencias funcionales. Y ahora empiezan poco lo mismo que estamos viendo, pero con un matiz un poco más científico, por así decirlo. Las dependencias funcionales son un concepto fundamental en la teoría de las bases de datos relacionales. Este concepto se utiliza para describir la relación entre diferentes atributos en una tabla y es crucial para el diseño y la normalización de bases de datos. Existen diferentes tipos de dependencias funcionales en base de datos, las cuales abordaremos a continuación. Vamos a ver que hay varios tipos de dependencias funcionales y cada una quiere decir algo diferente. Primero tenemos la dependencia funcional completa, ¿no? Que es la que vamos a ver acá. Una dependencia funcional de Y depende de X es completa si al eliminar cualquier atributo de la X, la dependencia ya no se mantiene. Entonces, vamos a ver un caso en particular para poder entender esto. Tenemos una tabla de préstamos de biblioteca, ¿no? Tenemos una ID de préstamo, una ID de libro, una ID de usuario, una fecha de préstamo y una fecha de devolución. Entonces yo tengo la siguiente combinación. Se supone que si yo tengo el ID de libro y el ID de usuario, puedo determinar la fecha del préstamo. A su vez, si yo tengo el ID de libro y el ID de usuario, puedo establecer también la fecha de devolución. Bien, la combinación de ID de libro y de ID de usuario determina la fecha de préstamo y la fecha de devolución. Es decir, dado un libro y un usuario específico, podemos determinar de manera única las fechas de préstamo y devolución. Yo creo que este ejemplo igual apunta un poco, pues creo que era parte de la bibliografía de la cátedra, a los casos en los cuales un mismo usuario no vuelve a alquilar el mismo libro, ¿no? Porque si no un poco se rompería esta lógica que está planteando acá. Por eso
me parece a mí que no contemplaría esto la posibilidad de que un mismo usuario vuelva a alquilar el mismo libro, ¿no? Así que vamos a suponer que esa situación no se puede dar, porque si no, no necesariamente termina, esta combinación termina dándote la fecha de préstamo y la fecha de devolución. Pero si fuese el caso, sí, la combinación de estos dos atributos te determinan la fecha de préstamo y la fecha de devolución. Comprobación. Para verificar que esta dependencia es completa, consideramos eliminar uno de los atributos de la combinación. Entonces, imaginemos que con el ID del libro quiero determinar la fecha de préstamo. Esto no es cierto, ya que un mismo libro puede ser prestado en diferentes fechas a diferentes usuarios, por lo cual con el ID del libro solo no podría establecer o determinar la fecha del préstamo. Si tengo el ID de usuario, me pasa exactamente lo mismo. No depende la fecha del préstamo del ID de usuario, ya que un mismo usuario puede prestar, o en realidad le pueden prestar, diferentes libros en diferentes fechas, por lo cual con eso solo no obtengo la fecha del préstamo ni tampoco la de devolución. Por lo tanto, necesitamos ambos atributos, ID de libro y ID de usuario, para determinar de manera única las fechas de préstamo y de devolución. Esto confirma que la dependencia funcional es completa. O sea, no puedo sacar ninguna de los dos, en este caso, los dos campos para poder explicar la fecha de préstamo y la fecha de devolución. Fíjense que acá pongo, cabe aclarar además que existe una dependencia funcional entre el ID de préstamo y el resto de los atributos de la tabla. O sea, además existe una dependencia entre ID de préstamo y todo lo demás. Yo con el ID de préstamo puedo explicar todo lo demás, porque el ID de préstamo sería es una clave primaria. ¿Bien? Pero bueno, la dependencia entonces funcional completa es cuando yo explico un campo a través de otros campos y no puedo, o dentro de una secuencia como esa de X explica Y, no puedo sacar ningún valor de X porque ya no me funcionaría para explicar el campo que quiero explicar, básicamente. Continuamos con lo que sería una dependencia funcional parcial. ¿Bien? Una dependencia funcional de Y que explica X es parcial si un subconjunto propio de X aún determina Y. En otras palabras, se puede eliminar uno más atributos de X y la dependencia aún se mantiene. Este sería el caso contrario, ¿no? En donde yo tengo una determinada secuencia y puedo sacar algún campo y aún así se puede explicar el campo que quiero, del cual depende la dependencia. En este caso tenemos, igual estos ejemplos creo que eran de dependencia funcional completa, creo. ID producto, ID de tienda, en este caso explican precio unitario. Esta es una dependencia funcional que no es parcial, esa no es parcial, esa es completa, como la que vimos recién, porque necesitamos ambos atributos, ID de producto e ID de tienda, para determinar el precio unitario. No podemos eliminar ninguno de ellos. O sea, este sería el caso en el cual yo tengo, voy a tener productos en diferentes tiendas. Ahora, si yo tengo el código de producto y tengo el código de la tienda, puedo explicar el precio unitario. Necesito de los dos, porque un mismo producto en otras tiendas puede tener otro precio. Pero ya teniendo el ID de producto y el ID de tienda, explico el precio unitario. Por lo cual, esto es completo. No puedo sacar ninguna de las dos. Después tenemos otra que es ID de producto, ID de tienda, cantidad, explica el total de ventas. Esta dependencia es una dependencia funcional completa, igual que la que vimos recién, porque necesitamos los tres atributos para determinar el total de ventas. Y esto es cierto porque yo voy a necesitar el ID de producto y el ID de tienda y la cantidad de que se ha comprado para poder obtener, en este caso, el total de la venta. ¿Bien? Así que sería el mismo caso que habíamos visto recién. Todavía es completa. Creo que el ejemplo parcial venía ahora.
Ahora, para entender mejor una dependencia funcional parcial, supongamos que el ID de producto y el ID de tienda determina el precio unitario. Es decir, ID de producto y ID de tienda determina el precio unitario. Supongamos que le agregamos la cantidad, porque eso, si eliminamos cantidad, aún tenemos una dependencia funcional porque ID de producto y ID de tienda explica el precio unitario. Esto muestra que ID de producto y ID de tienda es suficiente para determinar el precio unitario. Por lo tanto, la dependencia, acá viene el tema. Si yo tendría ID de producto, ID de tienda, cantidad, explica precio unitario, esta secuencia es parcial porque yo puedo prescindir de la cantidad y aún así voy a poder obtener el precio unitario. No necesito la cantidad para obtener el precio unitario. Por lo tanto, en ese caso estaríamos hablando de una dependencia funcional parcial. Puedo eliminar uno de los campos de X. Esto sería todo lo que está del lado de la izquierda de la flecha es X y esto es Y. Entonces puedo eliminar un elemento del conjunto X y aún así puedo explicar el conjunto Y. Después tenemos la dependencia funcional transitiva. ¿Qué significa esto? Una dependencia funcional transitiva es en una base de datos ocurre cuando un atributo A determina un atributo B y un atributo B determina un atributo C. Si esto sucede, se entiende que entonces A también determina C, de manera indirecta a través de E. En otras palabras, si A depende de B y B depende de C, entonces A depende de C, básicamente. Como lo vemos en un ejemplo. Fíjense que tenemos esta tablita que tiene un ID de libro, un título, un ID de autor, un nombre de autor, un ID de editorial y un nombre de editorial. Realmente acá hay muchas cosas que están mal desde el punto de vista de base de datos, ¿no? Y por eso es el caso que estamos estudiando. Entonces, en esta tabla tenemos varias dependencias funcionales. Por ejemplo, con el ID del libro explico el ID del autor. Eso es una dependencia funcional completa. Y con el ID de autor explico el nombre del autor, que también es una dependencia funcional completa. Ahora, dado que el ID del libro determina el ID del autor y el ID de autor determina el nombre del autor, podemos concluir entonces que por la dependencia transitiva, si yo tengo el ID del libro, puedo obtener el nombre del autor. O el nombre del autor, digo bien. Entonces, nada, una pavada, pero se entendería que es una relación transitiva. Esto representa una dependencia funcional transitiva porque ID del libro determina el nombre de autor de manera indirecta a través del ID del autor. Bien, yo con el ID del libro obtengo el ID del autor y con el ID del autor obtengo el nombre del autor. Bueno, indirectamente me genera esa relación. La dependencia funcional transitiva es importante porque su existencia puede indicar que las bases de datos no están completamente normalizadas. Identificar y eliminar estas dependencias es esencial para lograr un diseño de base de datos más eficiente y evitar problemas de redundancia y actualización. Y vuelvo acá, nosotros vemos esto y claramente nos damos cuenta que acá hay cosas que están mal. Y hago un paréntesis, y con esto me refería quizá cuando empezábamos con el tema, que está buenísimo la clasificación y estamos en un marco académico y está bueno que, no sé si está bueno, pero bueno, lo tienen que aprender porque no les queda otra, pues estamos en la universidad. Pero los quiero sacar un poco del laboratorio, los llevo al laburo, de verdad, y acá ustedes empiezan a laburar con base de datos, pasó un año o quizá menos, ven esto y la verdad que no se van a acordar de decir, esto está como el tuje porque esto vulnera la dependencia, acá hay una dependencia funcional transitiva, entonces acá tengo que aplicar una normalización. No, lo que se les va a aparecer en la cabeza es, che, esto cualquiera, tenés los datos de libro junto con los del autor, junto con los de la editorial, acá hay algo que va en contra de lo que yo aprendí en lo que son el manejo de las bases de datos relacionales. Ahora, si se acuerdan que esto tiene que ver con la dependencia funcional transitiva, genial,
Pero la verdad que mucho no importa tampoco. Lo que importa es, vuelvo a esto, el ojo crítico, el hecho de darse cuenta que acá hay algo mal, porque estamos mezclando como 3 entidades en una, estamos mezclando datos de libros, datos de autor y datos de editorial, y alguien se tiene que dar cuenta que esto está mal y decir, che, acá con el ID del libro estás explicando todo, no... o sea, te estás trayendo el nombre del autor, te estás trayendo un montón de cosas que en realidad estaría bueno no repetir siempre en una misma tabla y separarlo en tablas diferentes y normalizarlas cada una y después referenciarlas con primary key, foreign key, tal cual como lo vimos en toda la cursada. Eso es lo que yo digo que está bueno que vayan afilando el ojo, más allá de las clasificaciones técnicas, ¿no? Acá tenemos otra que es una dependencia funcional multivaluada. ¿Bien? Una dependencia funcional multivaluada ocurre cuando un atributo en una tabla determina un conjunto de valores en lugar de un solo valor. Y fíjense lo que tenemos acá. Esto sería algo así como una tablita de interrelación, por lo que parece, ¿no? Una tabla que me relaciona a mí probablemente empleados con proyectos. Claramente viene por ahí la mano. Y parece que para cada proyecto yo necesito saber las habilidades que tiene cada uno de los, vamos a decir, programadores, pues parecería que se dedican a la tecnología. Entonces, bueno, el conjunto de campos, tanto de proyecto ID como de empleado ID, me determina una habilidad. Ahora, para cada combinación de proyecto ID y empleado ID, el conjunto de habilidades no es unívoco, sino multivaluado, ya que para cada proyecto, cada empleado puede tener más de una habilidad. ¿Qué es lo que me está diciendo esto básicamente? Que yo con el proyecto ID y con el empleado ID determino habilidades, pero no determino una única habilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, como pasa acá, al empleado E01 asignado al proyecto 101, pero el empleado E01 no tiene una única habilidad, tiene más de una habilidad. Entonces, no determino una única habilidad con estos dos campos, sino que hay más de una habilidad que puedo determinar y eso lo convierte en una dependencia funcional multivaluada, con más de una posibilidad. Después Profe, una tendríamos... consulta. Sí. ¿Cómo se solucionaría ese problema en ese caso, en el ejemplo No, anterior? acá no hay que solucionar nada. La realidad es que acá simplemente saber que hay una dependencia funcional multivaluada, pero no es como el caso anterior. Porque esto está correcto en la medida en que vos tenés que pensar en este escenario. Vos tenés empleados y tenés proyectos. Ahora, por alguna razón, tenés que registrar las habilidades que tiene cada empleado para cada proyecto, ¿no? Que va a ejercer cada empleado para cada proyecto. Ahora, vos acá tenés un problema. ¿Por qué? Porque cada empleado no tiene una única habilidad. O es raro que tengas un empleado que tenga, vamos a decir, una única skill tecnológica, ¿no? Para entrar en el marco que tenemos nosotros. Entonces, ese es un campo. Lo único que tenés que saber ahí es que ese es un campo que a vos te va a ocasionar una repetición de datos. Vos ponele que estás registrando datos del empleado, en la tabla del empleado. Son todos recursos tecnológicos. Sos una consultora tecnológica. Entonces vos contratás gente que sabe tecnología. No. Aunque podrías contratar más gente, no tiene que ver con esta lógica que te estoy planteando, pero como para que el ejemplo sea más claro. Entonces, bueno, vos en esa tabla querés registrar las habilidades que tienen tus empleados. Ahora, como cada empleado va a tener más de una habilidad, o sea, va más de una skill, y lo que pasa lo mismo que pasaba, creo que vimos algo con idiomas, o lo vamos a ver más adelante, no me acuerdo, pero pasaría lo mismo si vos te querés registrar los idiomas que sabe un empleado. Un empleado puede saber más de un idioma, por lo cual no lo solucionás con un único campo. Eso te genera repetición de datos dentro del empleado, dentro del registro de empleado, porque para poner todas las skills vos deberías repetir al empleado como tantas skills tenga, lo cual sabemos que no puede suceder en una tabla de empleados. Listo. Entonces, no es factible registrar ese dato ahí.
Ahora, vos lo que podrías hacer, más allá de eso, vos además tenés una tabla de proyectos, ¿no? Y cada proyecto además requiere también ciertas habilidades, pero las cuales tampoco las podés poner todas las habilidades que requiere cada uno de los proyectos, porque también te obligaría a repetir los registros de los proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que podrías implementar? Bueno, algo como esto, que sería una tabla intermedia, en donde vos vas a tener tu tabla de proyectos, tu tabla de empleados, las dos se unen con la tabla de habilidades y proyectos, porque las dos se conectan, una a través del proyecto ID, otra a través del empleado ID, y dentro de esta tabla de interrelación, sí vas a tener un campo de habilidad en donde vas a ir poniendo en cada caso cuál es la habilidad que se requiere para ese proyecto y que tiene ese empleado. Y de esa manera sí vas a poder registrarlo correctamente. Es la única que te queda porque es una relación de muchos a muchos, si no lo haces así. ¿Se entiende? Ok. Pero no es algo que tengas que modificar. Esto estaría bien. No, Ah, bueno. Ok. no es algo que hay que modificar. Gracias. No, nada. Bueno, dependencia funcional compuesta. Una dependencia funcional compuesta ocurre cuando la dependencia funcional se aplica a una combinación de atributos. ¿Sí? Y vamos a ver qué sería esto. Tenemos una tabla de ventas que tiene ID de venta, producto, cantidad y precio total. En esta tabla la combinación de ID de venta y producto determina la cantidad y el precio total. Esto se expresa como ID de venta y producto me determina la cantidad, ID de venta y producto me determina el precio total. ¿Bien? Ahora. Pensé que seguía. Bueno, sí, es compuesta porque el ID de venta y el producto me determina la cantidad y el ID de venta y producto también me determina el precio total. Entonces, como me determina dos cosas, termina siendo una dependencia funcional compuesta. Acá claramente sí habría que hacer algo. Esto sí no estaría correcto. Y acá lo que tienen que entender ustedes es, la combinación de ID de venta y producto me determina la cantidad y el ID de venta y producto me determina el precio total. Yo estoy mezclando dos entidades acá, uno venta y otro producto. Por lo cual, lo que tendríamos que hacer acá es una tabla de venta que va a tener un único ID de venta, una tabla de productos que va a tener un único producto y cuando yo hago, acá tenemos que analizar la cardinalidad, que es algo que lo vamos a ver ahora en un ratito, pero esto es así. Yo tomo la tabla de ventas y digo, una venta, ¿cuántos productos puede incluir? Me doy cuenta que muchos, ¿no? Entonces, ok, me genera una relación de ahí de muchos. Esto lo vamos a ver ahora en un ratito, pero bueno, ya les voy adelantando. Hago lo mismo análisis del otro lado y digo, un producto, ¿en cuántas ventas puede estar? Y en muchos, ¿no? Entendiendo productos genéricos, en un montón. Bueno, eso me genera una relación de muchos a muchos, que son las relaciones conflictivas, son las que de alguna manera tengo que solucionar. Vamos a ver que hay otras que me permiten registrar correctamente en una base de datos relacional sin tener que modificar demasiado. Pero estas son las que dan nacimiento a esto que les decía yo, que creo que lo vimos en la primera clase, ahora lo vamos a ver más en profundidad, que son las tablas de interrelación, o las tablas de relaciones entre tablas. Entonces, la única forma que voy a tener yo de salvar eso es con una tabla intermedia o de interrelación en donde yo pueda registrar, por un lado, el ID de venta y por el otro lado, el ID de producto. Y con esa información, con esa tabla, más algunas cosas más que yo quiera agregar que sean propias de esa intercepción entre la venta y el producto, voy a generar relaciones con la tabla de ventas y relaciones con las tablas de producto. De esa manera,
vemos que la cardinalidad va a cambiar, porque cuando esa tabla le pega a la tabla de ventas, tiene una cardinalidad de 1 a muchos, porque la venta la encuentra una única vez en la tabla de ventas, y cuando hace lo contrario con productos es exactamente lo mismo, porque cuando va la tabla de productos viaja o la de interrelación viaja a la tabla de productos, al producto lo encuentra una única vez, mientras que cuando viaja a la de interrelación lo encuentra muchas veces. Pero eso es lo que me va a permitir a mí salvar y poder registrarlo en una base de datos relacional. Lo vamos a ver ahora el tema de la cardinalidad, pero un poquito trata de eso. Bueno, las reglas de derivación, que es lo mismo que vimos recién, pero explicado de otra manera, pero hace hincapié en lo mismo. De hecho, hay cosas que son casi iguales, ahora vamos a ver. Pero las reglas de derivación en base de datos son un conjunto de principios que permiten derivar o inferir nuevas dependencias funcionales a partir de un conjunto dado de dependencias funcionales. Sí, un chino, pero vamos a tratar de bajarlo a tierra. Estas reglas son esenciales para el proceso de normalización que busca asegurar la consistencia y la integridad de los datos de una base de datos. Sí, busca lo mismo que busca el otro y busca lo mismo que la normalización. O sea, mantener la información de manera ordenada, simplificada y de fácil acceso, básicamente. Bueno, la primera, la regla de reflexividad. Si un conjunto de atributo I es un subconjunto de un conjunto de atributos X, entonces Y depende de X, o X explica Y. Vamos con el ejemplo puntualmente. Tenemos un empleado ID, nombre, departamento y edad. En esta tabla sabemos que empleado ID, nombre, departamento y edad explica el nombre, básicamente. Porque el atributo nombre es un subconjunto del conjunto completo de atributos, o sea, pertenece al conjunto. La regla de reflexibilidad es una pavada cósmica, pero lo que nos está diciendo es algo tan sencillo como que si yo en una secuencia, como es la que tenemos acá, quiero, o sea, yo en una secuencia puedo explicar uno de los atributos que estén dentro de esa secuencia, justamente porque está dentro de la secuencia. Por eso habla de un subconjunto dentro de otro subconjunto. O sea, yo lo que estoy diciendo acá es que empleado ID, nombre, departamento y edad explica nombre. Y sí, claramente lo va a explicar porque está dentro del conjunto. Es parte del subconjunto. Lo mismo sería con departamento, lo mismo sería con edad, y lo mismo sería con empleado ID, de hecho. Nada, algo que parece una obviedad, pero bueno, está explicado con cierta rigurosidad científica, pero es eso, nada más. Regla de aumentación. Si X explica Y, entonces para cualquier subconjunto de atributos Z, X, Z explica YZ. Bueno, bien. Esto es el chino. Ahora vamos a bajarlo un poco a tierra. Tenemos la tabla de pedidos, bueno, con una ID de pedido, una ID de cliente, con una fecha y con un monto. Si tenemos la dependencia funcional pedido ID o cliente ID, fecha y monto, que explica, pedido ID explica, perdón, cliente ID, fecha y monto, podemos derivar que pedido ID explica cliente, fecha, monto y estado para cualquier atributo adicional como estado. O sea, esto es básicamente, si yo me doy cuenta que con esta primary key, con este código de pedido, puedo obtener el cliente ID, la fecha y el monto, me doy una idea o por regla de aumentación puedo asegurar, porque son reglas, que cualquier otra cosa que le meta acá lo va a explicar también el pedido ID. Esto sería, por ejemplo, si yo tengo un legajo, yo tengo una tabla de empleados, por ejemplo, y bueno, la clave primaria va a ser legajo. Y yo sé que con el legajo obtengo el nombre, el apellido, la edad, el puesto de trabajo, y no sé, todo lo que a mí se me ocurra que lo voy a guardar en la tabla de empleados, me puedo dar una idea de que el día de mañana, cuando agregue más información de los empleados, también la voy a obtener a través del legajo, porque si ya explicaba todo el legajo, cualquier otra cosa nueva que ponga lo va a explicar también. Básicamente, eso es la regla de aumentación.
Regla de transitividad. Si y depende de x y z depende de y, entonces z depende de x. Y esto ya se podrán dar una idea que era muy similar a una de las que estábamos viendo. Que de hecho yo ya ni me acuerdo el nombre, porque si no las veo acá en la filmina no me acuerdo ni en pedo. Pero cuando vaya por ahí les voy a decir cuál era. Esta, la transitiva. Cuando si B, un atributo, esto era, un atributo A determina B y B determina C, entonces puedo suponer o inferir que A va a explicar C. Bueno, esto es lo mismo, pero en reglas. Fíjense. Acá estamos, ¿no? Sí. No, esta no, la que sigue. Ahí está, transitividad. Si sabemos que curso, ¿este era o yo me confundía? ¿Cuál es la que venía después? No, sí, creo que era esa. Tenemos una tabla que tiene ID de cursos, profesores y departamentos. Si con el curso obtengo el profesor y con el profesor obtengo el departamento, entonces he de suponer que con el curso, o no de suponer no, porque es una regla. Por regla de transitividad, con el ID de curso voy a obtener el departamento. Entonces es eso. O sea, vuelvo a lo mismo. Si con el ID de curso obtengo el profesor y con el profesor obtengo el departamento, entonces he de establecer que por regla de transitividad, con el curso ID voy a explicar el departamento. Eso. Que era lo que habíamos visto justo en lo que eran las derivaciones. La regla de unión también es bastante pava esto. Si X explica Y y Z y X explica Z, entonces X explica YZ. Y bueno, sí. Esto tendría una tablita de productos. Si el producto ID explica el nombre y el producto ID explica el precio, bueno, podemos inferir que el producto ID explica el nombre y el precio. Es tan simple como eso. O sea, en vez de tenerlo en secuencias separadas, secuencia junta. Así como tenemos la de unión, tenemos la de separación. ¿Bien? O sea, lo contrario. Si X explica YZ, entonces X explica Y y X explica Z, pero separado. Bueno, sí. Tenemos una tablita de estudiantes. Entonces, si tenemos la dependencia de estudiante ID y curso ID, que explica la nota y el comentario, pues si yo con el ID estudiante y ID de curso puedo tener la nota y el comentario, entonces puedo inferir que con el estudiante ID y el curso ID infiero la nota y con el estudiante ID y curso ID infiero el comentario, aunque de manera separada, en vez de ser junto, separado. Esa es la lógica. Y ahora tenemos el tema de la cardinalidad, que esto, a ver, lo otro está bueno, pero son reglas que tienen poca aplicabilidad realmente, más allá de comprender cuando vemos una tabla, como les decía, de entender qué es lo que está mal y modificarlo. Y eso creo que se resuelve con las primeras 4 o 5 filminas de la presentación, más allá de aprendernos las reglas de memoria. Pero esto ya de vuelta entramos en algo que sí me parece que es clave para entender las bases de datos relacionales. ¿Bien? Que es la cardinalidad. Bien. La cardinalidad tiene que ver con cuando nosotros generamos la conexión entre una tabla y otra tabla, entender la cantidad de registros que machean de un lado y del otro. Y de esa manera vamos a determinar qué cardinalidad tiene la relación entre una tabla y otra tabla. Por ejemplo, o acá la explicación. Esta sería una cardinalidad de uno a muchos. La simbología para representar las cardinalidades es 1 para 1, n o m o asterisco, porque son las 3 formas aceptadas, si tiene
una cardinalidad de 2 o más registros, ¿no? Cuando voy a otra tabla y le pego, ahora vamos a ver cómo hacemos ese ejercicio para entender esto, y vemos que del otro lado encuentro 2 o más registros para un mismo ID, entonces podemos decir que es una cardinalidad de muchos. Ahora lo vamos a ver con ejemplos puntualmente. Pero esto sería, si la entidad de A contiene tuplas, recuerda que en tuplas son registros, que se relacionan de una con más de una tupla de la entidad B, o sea, cuando viajo a la entidad B le pega más de una B, es una relación de uno a muchos, la relación correspondiente a muchos, en este caso del lado del B, contendrá un atributo que la relacione con la otra. Bueno, esta es la definición de texto, pero vamos con un ejemplo puntual. Esto creo que es una tabla relación que contiene datos de provincias disponibles para residir en una convención laboral. Bueno, esto sería una convención laboral, como que mandan empleados a convenciones y los mandan a distintas provincias. Por otro lado, la tabla que contiene datos de los becados que concurrirán a dicha convención. ¿Bien? Entonces tenemos por un lado becados, por el otro lado provincias. Entonces, para determinar las provincias tenemos un código de provincia y la provincia en sí, con el nombre de la provincia. Y por el otro lado tenemos a los becados que tienen un código de becado, un nombre y un código de provincia. Entonces yo les hago diferentes preguntas. La primera les digo, en la tabla de provincias, ¿cuál es la primary key? El código de la provincia. Perfecto, excelente. ¿En la de becados? El ID. Exacto. ¿Hay una foreign en algún lado? En la de los becados. Exactamente, excelente. Ahora vamos a analizar la cardinalidad. Bien, ya entendieron cómo es que se relacionan estas tablas. Ahora vamos a analizar la cardinalidad. Tomo de las provincias, tomo una y hago este ejercicio y me pregunto. Vamos primero con la tabla de becados. Y hago esta pregunta. Un becado, supuestamente entendiendo que estas convenciones son únicas y a cada uno le corresponde una provincia, básicamente. Entonces, va a viajar a una provincia en particular. Un becado, ¿a cuántas provincias puede ir para asistir a su convención? A una. A una sola. Exactamente. A una sola porque a vos te mandan a la convención y te dicen cuál te tocó. Y listo, eso es lo que se está registrando. Excelente. Ahora lo analizamos del otro lado. Una provincia, ¿cuántos becados va a recibir? Varios. 1 a 2. Muchos. 2 o más sería. Y muchos está perfecto también. 2 o más o muchos, que son equivalentes las dos cosas. Exacto, porque va a haber más de un becado que va a terminar yendo a la misma provincia. Eso genera una relación de 1 a muchos, como bien me dijeron ustedes, lo cual está correcto, es aceptable dentro de lo que son las bases de datos relacionales, y esto no me genera la necesidad de crear una nueva tabla. Yo lo resuelvo con la foreign key en la tabla de becados, básicamente. Pues yo acá poniendo el código de la provincia a la cual va, es suficiente, y haciendo la relación con la tabla de provincias, está solucionado todo el tema y lo puedo registrar correctamente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es una relación de 1 a muchos. Esas no me joden, básicamente. Ven, acá dice, no hizo falta la creación de una tercera tabla, ya que la vinculación se produce cuando se agrega en la entidad B el atributo código de provincia, que básicamente es una foreign key. ¿Cuál es clave ajena referenciando a la entidad? Bueno, clave ajena es un sinónimo de clave foránea. Bueno, esto es medio al pedo, porque esto en realidad es lo mismo, pero visto del otro lado. O sea, en vez de ser una cardinalidad de 1 a muchos, o de 1 a muchos del lado de B a A, como recién habíamos visto del lado de A a B, ahora de B a A, pero es lo mismo. En realidad no tiene mucho sentido. Sí, para ver otro ejemplo más, porque creo que acá hay otro ejemplo, pero es lo mismo. O sea, depende para dónde mires que está la tabla, es de 1 a muchos o de muchos a 1. Pero me da igual, o sea, lo importante es que
tengo cardinalidad de uno de un lado y cardinalidad de muchos del otro, lo cual es aceptable. Pero vamos a verlo como otro ejemplo, pues está dentro de la bibliografía y lo mandamos. Pero para ver otro ejemplo más. Tenemos legajos y gerencias. Hacemos el mismo ejercicio y decimos, bueno, a ver, un empleado, ¿a cuántas gerencias puede pertenecer o debería pertenecer? ¿Qué les parece a ustedes? A una. A una, exactamente. Se supone que trabajamos para una gerencia en particular. Ahora, una gerencia, ¿cuántos empleados pueden pertenecer a esa gerencia? Y tomo una. Varios, exactamente. Ese es el ejercicio de alguna manera que tienen que hacer ustedes conceptual para entender la cardinalidad, ¿no? Es tomar un registro en un lado y decir, no sé, acá tengo un empleado. ¿En cuántas gerencias lo voy a encontrar? Bueno, en una, listo, pum. Esa es una cardinalidad de una. Ahora, una gerencia, ¿en cuántos empleados las voy a encontrar? En muchas, porque va a haber más de un empleado que tenga la misma gerencia. Por lo cual, una relación de 1 a mucho. Es la misma historieta que lo que vimos recién, solo que visto al revés. Así que ahí tampoco hay ningún problema. Estas son las jodidas. Estas son las que nos obligan a hacer algo más, que son las relaciones de muchos a muchos. ¿Bien? Si la entidad A contiene más de una tupla que se relaciona con más de una tupla de la entidad B, es una relación de muchos a muchos, se justifica la creación de una tercera tabla que interrelacione las otras dos. No solo se justifica, sino que no tenés forma de manejarlo si no es de esa manera. Entonces, vamos a un ejemplo. Sí, alguien levantó la mano. Tengo una consulta. En este caso, ¿no entraría lo que es la primary key compuesta que había visto yo? Claro, sí, perfecto. se va a armar una primary key compuesta en la nueva tabla de interrelación. Listo, ¿Sí? perfecto. Me había mareado por ese lado. Listo, gracias. No, ahora igual lo vemos con el ejemplo y yo creería que te va a cerrar bien. Si no me volvés a preguntar, pero creo que va a Sí, cerrar. lo había visto, lo había leído en un lado, eso de lo de buscando información y por eso te preguntaba. Listo. Ya lo tenés un poquito ya digerido entonces del tema. Sí. Bien. Bueno, veamos esta situación, ¿no? Imaginemos que estamos armando un sistema para un hospital, ¿no? Pues esto sería por ese lado. Entonces, bueno, tenemos pacientes y tenemos medicamentos. Y ellos quieren tener un registro de qué medicamento toma cada paciente, ¿no? Bueno, entonces sucede esta situación. Tenemos una tabla donde registramos los pacientes y otra tabla donde registramos los medicamentos que hay. Entonces hacemos este ejercicio y decimos, un paciente, ¿cuántos medicamentos puede tomar? Varios. Varios, exactamente. Probablemente haya pacientes que van a tomar más de un medicamento, ¿no? Así que esa es una situación que tengo que contemplar, una lógica que tengo que contemplar en mis bases de datos. Bien. Ahora hacemos la inversa y vemos, y digo, un mismo medicamento, ¿cuántos pacientes lo van a tomar? También varios. Varios. Entonces, acá tengo un problema. Acá tengo un problema porque si yo quiero poner una foreign acá, por ejemplo, del lado de pacientes, con los medicamentos que le corresponde a cada uno, no puedo. ¿Por qué? Porque eso me obligaría a repetir los registros de pacientes. Porque, por ejemplo, el amigo Torres, vamos a suponer, toma 5 medicamentos. Entonces yo para poder poner los 5 lo tengo que repetir 5 veces al amigo Torres, por lo cual no es factible. Cuando me voy del otro lado pasa lo mismo. El calmante lo toman un montón vamos a suponer, de pacientes. Por lo cual tampoco de este lado puedo poner una foreign que identifique que el calmante es para un paciente solo, porque hay varios pacientes. Entonces esta condición me obliga a crear una tercera tabla, que como estábamos hablando recién, yo lo hablaba un poco en el aire tratando de explicar las derivaciones, acá lo podemos entender un poco mejor con un ejemplo. Esto me obliga a crear o a tener que crear una tercera tabla, que justamente se denominan tablas de interrelación o intermedias si quieren, que es lo que me va a permitir a mí poder registrar esto. ¿Y cómo funciona? Bueno, me voy a tomar
por un lado el ID de pacientes y por el otro lado el ID de medicamentos, ¿no? Y además puedo poner algún otro campo que sea relevante, que esté relacionado con la combinación de pacientes y medicamentos, como por ejemplo la dosis, como vemos acá, dosis diaria, por ejemplo. Pero bueno, eso es aparte. Pero esta tablita sí me permite a mí manejar cardinalidades de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque yo puedo repetir más de una vez al paciente y puedo repetir más de una vez la medicación. Entonces ahora, para el paciente este que es Torre José, lo pongo acá el código y le pongo que toma la medicación 01. Ahora también le pongo que toma la medicación 03. Y lo mismo sucede con los medicamentos. Si tengo medicamentos que toma más de un paciente, los voy repitiendo acá y los voy poniendo en cada paciente. ¿Qué es lo que termina siendo la clave primaria en esta tabla? Bueno, como bien había mencionado el compañero, la concatenación de las claves primarias de paciente y de medicamento. O sea, yo no debería repetir la combinación de ID de paciente y de ID de medicamento, porque ya está, con una sola vez que esté esa combinación es suficiente. ¿Se entiende? Entonces, cuando quiero analizar ahora qué sucede con las cardinalidades, sucede lo siguiente. Yo tomo esta primary key que tenemos acá, de ID de paciente, viajo a la tabla de paciente y al paciente 210110 lo encuentro una única vez. Y agarre cualquier paciente que agarre de acá, cuando viajo a la tabla de paciente, lo encuentro una única vez. No sucede lo mismo cuando agarro a algún paciente acá y viajo a la tabla de interrelación. Lo puedo encontrar repetido. Pero no importa. Eso me genera una relación de uno a muchos del lado de uno, del lado del paciente, y muchos del lado de la tabla de interrelación. Esperen que termine de explicar esto y le la palabra. Lo mismo sucede al contrario. Yo tomo el ID de medicamento, viajo a la tabla de medicamento y la voy a encontrar siempre una única vez. Ahora, cuando hago lo contrario, lo voy a encontrar más de una vez. Por lo cual, de este lado se va a generar una relación de uno a muchos. Pero esto me permite romper con la relación directa que había de muchos a muchos entre estas tablas y de esa manera sí poder registrar esta particularidad de que un paciente pueda tomar más de un medicamento y que a su vez un medicamento esté dentro de la receta de más de un paciente. Sí, ahí escucho. No, yo quería preguntar, porque me hace ruido lo de la ID de la tabla de interrelación como una combinación de los otros dos IDs. Porque, por ejemplo, si el tipo estuviera comprando los medicamentos, yo lo podría variar por fecha, ponele, y en ese caso sí necesitaría que tenga un ID único cada fila de la tabla de interrelación. ¿Vos qué es lo que querrías registrar puntualmente? Que no me quedó claro. Ponele que el paciente compra el medicamento, pero lo compra en diferentes momentos. Entonces tendría un registro por cada momento que compró el paciente. Por cada Sí, va a depender de lo que vos querés registrar puntualmente. Acá no, esto sería simplemente, claro, no Claro, importa la... pero Sí. lo que yo no entendí bien entonces es esto de si siempre en la tabla de interrelación el identificador sea por una combinación de los IDs de las otras dos tablas, o si se le puede agregar un ID aparte. No, no se suele agregar un ID, a veces sí, podés agregarle un ID, pero lo otro que podés hacer, si es que vos necesitas, por ejemplo, registrar un historial de algo, como esto que me estabas planteando vos, es sumar la fecha, por ejemplo, y la combinación de esos tres campos que sea lo que te determine la primary key. Ponele, en este caso, vamos a suponer que vos querés, dentro de tus bases de datos, la posibilidad de que la dosis pueda cambiar, cosa que no está contemplado en el ejemplo. Pero vamos a suponer que vos me decís, che, yo tengo que poder registrar que hoy fulanito toma esta dosis, pero mañana se modificó la dosis, la cantidad, y quiero registrar eso, quiero poder registrarlo, con un historial, de hecho, porque necesito saber
lo que tomaba antes, no me sirve con modificar el dato, necesito saber que hubo un momento que le reseté, que tanto. Bueno, si ese fuese el caso, por ejemplo, una solución sería agregar la fecha en la que vos le resetaste y la combinación, ahí sí, del ID de paciente y el ID de medicamento más la fecha es lo que te va a determinar, en este caso, el que estamos inventando ahora, la dosis. Porque se supone que estás implementando la función de que la dosis pueda cambiar en un futuro y que pueda haber un registro de eso. Así que sí, se puede hacer eso. O sí, puedes, si no, como te decía, agregar la fecha, porque la vas a necesitar para esto que te estoy planteando, y además agregarle, que se hace incluso a veces, una primary key secuencial y chao, que identifique ese momento único, digamos. Claro. Listo, perfecto. Gracias. No, de nada. Pero bueno, a priori la idea es esa, ¿no? Lo que quiero que capaz que quede bien claro es el tema este de estas cardinalidades de muchos a muchos se manejan con estas tablitas intermedias, porque fíjense que si ustedes lo piensan racionalmente, la única forma de poder registrar una condición como esta es con una tabla en el medio que me permita repetir de un lado y repetir del otro. Si no, estoy en el horno porque no hay chance de poder registrar esa condición. Así que bueno, eso es importante. El otro tipo de cardinalidad son 3. Más allá de que acá marca como una cardinalidad más de 1 a muchos o de muchos a 1, que es lo mismo, en realidad son 3. Como vimos, de 1 a muchos no hay problema. De muchos a muchos tengo que hacer algo para salvar eso. Y de 1 a 1, nuevamente, no hay ningún problema. Existen relaciones de 1 a 1, esto significa que para cada fila de la entidad A existe un único registro de la entidad B y viceversa. Un ejemplo podría ser una tabla de personas donde se identifican de manera unívoca a cada persona a través de su número de identidad y una tabla de pasaportes donde cada pasaporte le puede pertenecer únicamente a una persona. Es difícil a veces encontrar relaciones de 1 a 1, porque son muy especiales. Pero bueno, lo importante es que en el caso de que suceda, no tengo que hacer nada porque se pueden manejar tranquilamente, no tienen mucha, ¿más? Mucho misterio. Un caso podría ser, por ejemplo, de lo que estamos viendo acá, que se genere. A ver, bueno, lo que dice acá, ¿no? Pasaportes y personas, vamos a suponer que son 2. Lo que pasa es que incluso la de pasaportes me hace un poco de ruido porque entiendo que una persona puede tener más de un pasaporte. Pero vamos a suponer que identificamos como entidades diferentes a datos propios de la persona y datos propios del documento de identidad. Entonces yo tengo datos de la persona, que pueden ser un montón de datos diferentes, un número de DNI, y ese número de DNI me lleva a una tabla que es DNI, ¿no? Que tiene datos específicos del documento, como poder ser, no sé, la fecha que se tramitó, no sé, la sucursal que expidió ese trámite, no sé, imagínense cosas propias del DNI. Bueno, en una relación de ese estilo, la persona es única y se supone que el DNI también es único, por lo cual, cuando agarro ese número de documento y viajo a la tabla de personas, encuentro a una única persona que tiene asignado ese número de DNI. De la misma manera, cuando agarro el DNI del lado de personas y viajo a la tabla de DNI, donde están los datos propios de ese DNI, de ese trámite que se realizó, también lo encuentro una única vez, porque esa persona no debería tener más de un DNI. Entonces, eso sería una relación de 1 a 1. Ahí no tengo ningún problema, se maneja normalmente porque no tengo que agregar nada raro. Bien, esas son las 3 cardinalidades. Bueno, después esto es simplemente una observación que está en la bibliografía, a tener en cuenta, nada más. ¿Qué nos dice? Che, capaz que no estaría bueno, eso es lo que nos dice esto. Si vos tenés, y acá el ejemplo que ponen es, imaginemos el caso en el cual, esto ya no sucede más, ¿no? Lo mismo había dicho en la otra división, porque
Para los que somos capaz más viejitos, sí, pero los que son más jóvenes ya nacen, o sea, ya cuando naces te enchufan el quill, porque ya dan por hecho que vas a laburar. Entonces, hoy las personas que son relativamente, o sea, que son jóvenes o relativamente jóvenes, porque no hace tanto tampoco que pasa esto, ya nacen con un quill. Yo, que tengo 38 pirulos, cuando nací, no te daban un quill. O sea, vos después, cuando entrabas al mercado laboral, tenías que hacer el trámite en la ANSES. Si no, no tenías quill. Y lo necesitabas para trabajar, si no, no podías. Bueno, por eso hoy, en teoría, todos tienen quill. O no deberían, o por lo menos la gente joven, no debería no tener quill, y la gente grande, si laburó alguna vez, también tiene que tener. Pero vamos a suponer, o eso es lo que planteaba este ejemplo, que claramente debe ser del año del pedo. Este ejemplo planteaba que casos en los cuales queremos registrar el quill en una tabla de alumnos y resulta que, como es, solamente el 10% de los alumnos trabaja, por lo cual tengo el 90% de información de los alumnos en donde el quill está vacío o nulo. En ese caso hipotético, ¿no?, que habían planteado acá. Entonces, dice que para esos casos, quizá lo ideal no es registrar el quill como un campo más dentro de la tabla de alumnos y tener el 90% de la información nula, porque mal que mal es información, son datos que la base de datos igual almacena y está esperando información, más allá de que no le pasemos nada. Ese campo nulo consume recursos porque está esperando información. Entonces quizá lo mejor es no pedir el dato de quill dentro de la tabla de alumnos y armar una tabla resumida con los datos de los alumnos solamente que tienen un quill y relacionarla con la tabla de alumnos a través del código de alumnos. Entonces, de esa manera nos queda una tablita más chiquita con solamente el 10% de los alumnos, en donde vamos a tener un dato que me pueda relacionar con los alumnos, que seguramente será, no sé, el legajo dentro de la universidad, y el número de quill, nada más. Entonces, en vez de tener un montón de campos nulos dentro de mi base de datos en la parte de alumnos, voy a tener una tablita chiquita con solamente los quill de las personas que sí tienen quill. Y los que no tienen, bueno, listo, no figura en esa tabla, por lo cual, nada, no es espacio que estoy reservando, sin utilizar. Eso es lo que marca acá en este... Es parte de... No tiene que ver con la cardinalidad, tiene que ver con una buena práctica en realidad, más que nada, pero bueno, está dentro de la bibliografía y es para que entiendan a qué hace referencia. Bien. Y yo les diría, chicos, creo que lo único que queda es formas normales y San se acabó. Esperen que... Por eso la verdad que esta clase es media cortina. Conviene ir hasta el final, me parece a mí, y cerrar, porque yo creo que en una hora más lo tenemos liquidado. Así que vamos a darle y cerramos, que va a ser lo mejor. Bien, formas normales. Vamos a ver que tenemos, en realidad existen 5 formas normales. Acá nosotros vemos 3. Hay otras 2 que se fueron agregando más adelante, pero no las abordamos nosotros, no importa. Lo que dice la bibliografía es que todo debería todo deberíamos llevarlo a la tercera forma normal. Es como que tenemos que ir identificando las formas normales, aunque debemos saber que la correcta es la tercera forma normal. De vuelta es algo súper técnico y yo soy más partidario de la intuición y de entenderlo en la práctica que de entender el concepto, eso sí, no tanto identificar si está en primera, en segunda, en tercera, en quinta, o sea, entender que algo está mal y que hay que solucionarlo. Me parece que desarrollar esa habilidad es mucho más práctico
que acordarse las definiciones. Sí. Una pregunta, en el examen, ¿van a hacer las preguntas con los nombres técnicos? O sea, hay que acordarse en memoria. Sí, debería, alguna cosa puede ser que aparezca, pero está más perfilado a que ustedes entiendan el concepto Ok. en general. Aunque puede ser que algo de definición aparezca. Ustedes traten de aprenderse un poco las definiciones. No obstante, a mí lo que me interesa más es prepararlos para el mercado laboral, ¿no? Yo cuando hago mis opiniones o mis intervenciones respecto a lo que considero importante tiene que ver más con lo laboral que con el examen en sí, puntualmente, ¿no? Pero bueno, nada, sí, traten de igual de tener una idea. Yo trato de no enfocarme tanto en la parte de las definiciones, quizá alguna cosita aparece, no les voy a decir que no, pero está pensado el examen como para que no sea tan técnico y sí más que tengan que ustedes pensar y entender lo que están haciendo, más allá de aprender una definición. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, Edgar Code, que fue el amigo que nos trajo todo el tema de las bases de datos relacionales, ¿no? Es ex empleado de IBM del año del Hopo, propuso 3 formas normales, las cuales se conocen como primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. Toda una novedad. ¿Quién lo hubiera pensado? Todas estas formas se definen bajo las restricciones de las dependencias funcionales entre los atributos de una relación. O sea, está muy ligado a lo que vimos recién. La normalización de los datos consiste en descomponer las relaciones, distribuyendo sus atributos en relaciones más pequeñas, satisfaciendo un cierto conjunto de restricciones. Es el proceso de producción de grupos óptimos de atributos en las relaciones. Esto y hablar en chino es lo mismo. Pero vamos a tratar, ahora voy a ir avanzando y vamos a ir traduciéndolo en español. Ventajas de llevar las relaciones hasta la tercera forma normal: se evitan anomalías en la inserción, borrado y modificación. Se facilita la extensión. Si en un futuro se lleva a cabo ampliaciones, se tendrán menos cambios en la estructura de la base de datos. Tenemos que llevarlo siempre a la tercera forma normal porque van a ver que las otras formas tienen errores respecto de lo que es la idea o la concepción de una base de datos relacional. Entonces, nada, hay que llevarlo a lo que es correcto. La primera forma normal, o la premisa de la primera forma normal, nos dice lo siguiente. Una relación está en primera forma, relación sin una tabla, ¿no? Está en primera forma normal si, solo si, todos sus dominios subyacentes contienen solo valores atómicos. Significa la eliminación de grupos repetitivos. Bueno, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente. Si ustedes se encuentran con algo como lo que está acá, pueden intuir que esto no está siquiera en la primera forma normal. ¿Por qué no está en la primera forma normal? Bueno, este era el ejemplo de los idiomas, que yo pensé que lo habíamos visto y lo íbamos a ver acá en realidad. Yo hago mucho cortocircuito con la comisión que tengo antes, entonces hay cosas que no me acuerdo si las vemos acá, las vemos antes. Pero bueno, acá sí lo vamos a ver. Fíjense lo siguiente. Si yo tengo una base de datos o una tabla en donde registran el idioma de esta manera, acá hay algo que claramente está mal. Y lo mismo con el nivel de idioma. ¿Por qué? Porque yo no puedo registrar la información en una base de datos relacional de esta manera. O no corresponde, quizás para un data warehouse sí puede ser que me encuentre con esto, solo que voy a tener que tener en cuenta que es un dato que no está para nada normalizado. O sea, es ese tipo de campos que te puedes encontrar cualquier cosa, porque son esos típicos campos donde le damos la libertad al usuario que escriba cualquier cosa, y es eso lo que vamos a informar, lo que ponga acá. Porque para una base de datos relacional correctamente armada, esto es totalmente incorrecto. Que sean valores atómicos significa que cada campo debería tener un único valor, un único dato, ¿bien? No es correcto que yo en idiomas ponga que José sabe portugués, italiano. No de esta manera, al menos. Tengo que buscarle la forma para poder armar algo que sí pueda informar que un empleado sabe más de un idioma e incluso informar el nivel de cada uno de los idiomas,
pero no sería esta la manera. Probablemente va a ser una tabla de idiomas aparte, puntualmente, y como sucede lo mismo que vimos con los medicamentos, eso generaría una relación de muchos a muchos, al final terminaría construyendo una tabla de interrelación para poder generar esa condición lógica. No obstante, me estoy yendo a la luna, porque no es eso lo que tenemos que analizar ahora. Ahora estamos con la primera forma normal, es simplemente entender que esto no está ni siquiera en la primera forma normal. ¿Por qué? Porque repite datos, porque dentro del idioma tengo varias posibilidades y dentro del nivel de idioma también. Por lo cual rompe con esta definición de que todos sus dominios subyacentes contienen solo valores atómicos, o sea, únicos. Bueno, eso está diciendo esto, que no puede, tiene que tener solo valores únicos y no es el caso. ¿Qué es lo que sí estaría en la primera forma normal? Lo cual no significa que sea correcto. De hecho, esto todavía hay que trabajarlo. Pero esto estaría en la primera forma normal, en donde yo tengo el atributo de idioma aparte y formo un único idioma a la vez. Ahora, ¿qué pasa? Registrar esto de esta manera no es correcto porque me obliga a repetir los registros de los empleados. Fíjense en que a José, como sabe 2 idiomas, lo tengo que registrar 2 veces. Entonces, esto tampoco es correcto. Pero acá no estamos yendo a la tercera forma normal todavía. Simplemente estamos viendo cómo tendríamos una tabla que al menos estaría en la primera forma normal. Ahora vamos a ver qué pasa en la segunda y qué pasa en la tercera. Los atributos referidos al idioma del empleado son los que provocan, eso es lo que vimos recién, los que provocan la repetición de los ligajos. Entonces, eliminar los grupos repetitivos significa llevarme a otra relación los atributos causantes de tal iteración. En otra etapa. Pero bueno, eso es en cuanto a la primera forma normal. Bueno, y esto es como terminaría quedando. Así quedan 2 relaciones entidades dispuestas de la siguiente manera. Claro, esta sería la resolución. No sé por qué agregué esto. Con explicarlo ya es suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque no estábamos viendo primera forma normal. Acá ya lo estamos arreglando todo y lo estamos llevando a cómo tendría que ser el resultado final. Pero bueno, quedaría esto, era lo que yo les decía. En los empleados por un lado, donde no hago mención al idioma. En la tabla de idiomas por otro lado, que tampoco hace mención al empleado. Y una tabla de interrelación que relaciona a los empleados y a los idiomas. Entonces, de esta manera, sí, yo puedo decir que el amigo José, creo que era, no me acuerdo. Sí, que el amigo José sabe el idioma 3 y 4, que es portugués e italiano, y tiene un determinado nivel para cada uno de esos idiomas. Esto me genera que de idiomas a empleados tengo una relación de 1 a muchos, y de empleados de idiomas, de empleado idiomas a idiomas tengo una relación de 1 a muchos, y de empleado idiomas a empleados también tengo una relación de 1 a muchos. Ya la relación entre empleados e idiomas es indirecta a través de la tabla empleados idiomas. Ya no es más directa de muchos a muchos, sino que es indirecta. Pero ya me estoy yendo de las formas normales, porque eso ya no era parte del tema de la forma normal. La segunda forma normal nos dice lo siguiente. ¿Una relación está en la segunda forma normal? Sí, solo sí. Está en primera forma, o sea, lo primero que tiene que pasar es que esté en primera forma normal, si no, ya no va a estar en segunda. Y todos los atributos no clave tienen dependencia funcional completa con la clave primaria. No existen dependencias parciales. ¿Qué significa esto? Básicamente que yo, con la primary key de la tabla, debería explicar todos los atributos que tiene esa tabla, ¿no? O sea, debería haber una dependencia funcional completa respecto de la primary key de esa tabla. Ejemplo, con el legajo de un empleado debería poder explicar todos los datos del empleado. No debería haber algo que quede por afuera. Si es así, algo está mal. Fíjense, tabla asignación de proyectos. Tenemos, está en primera forma normal, pero no en segunda forma normal. Vamos a ver por qué era esto.
La clave primaria es compuesta, número de empleado y número de proyecto. Claro, acá tendríamos una tabla en donde la clave primaria es la concatenación del número de proyecto, número de empleado y número de proyecto. Después esto lo que registra es el nombre del empleado, el sueldo del empleado y la fecha de inicio de ese proyecto. Entonces, fecha de inicio depende de ambos atributos, o sea, número de empleado y número de proyecto, ya que la fecha de inicio es específica para cada proyecto. O sea que yo, con la clave primaria, que es la concatenación del número de empleado y el número de proyecto, explico la fecha de inicio. Hasta ahí estamos bien. Pero nombre de empleado y sueldo hora depende solo del número de empleado. O sea, el nombre y el sueldo de Juan no cambian por proyecto. Esto es típico en cualquier consultora, básicamente. Esto significa que hay una dependencia parcial, lo que rompe la segunda forma normal. O sea, acá, en realidad lo que yo me tengo que dar cuenta es, che, ¿por qué en una tabla de... Esto sería lo que les aparecería a ustedes en la cabeza si verían esto en una empresa. Che, ¿por qué en una tabla de interrelación estoy poniendo un dato propio, dos datos propios que son específicos de la entidad empleado? O sea, ¿para qué quiero yo acá poner el nombre del empleado y el sueldo hora si yo ya con el número de empleado esa información la tengo en mi tabla de empleado? Claramente esto no tiene que ver con el proyecto. Esto está acá de más y no está bien que esté. Así que bueno, eso genera estas dependencias parciales que son las que tengo que eliminar. ¿Cómo podríamos hacer para que esto quede correctamente? Bueno, de esta manera me tiene que quedar el dato de nombre de empleado y sueldo hora, como les decía yo, tiene que ir en la tabla de empleado, no tiene nada que hacer en la tabla de proyecto, y en la tabla de proyecto los datos propios del proyecto. Por lo cual, con el número de empleado yo explico el nombre y el sueldo, es una dependencia completa, funcional completa, lo cual significa que está en segunda forma normal. Además está en primera forma normal porque no estoy repitiendo datos en ningún caso. O sea, no es que se llama Juan y tiene otro nombre más o algo así. Y en cuanto a lo que sucede con el número de la tabla de proyecto, lo mismo. Con el número de empleado y el número de proyecto explico la fecha de inicio, por lo cual es una dependencia completa. Está perfecto, cumple con la segunda forma normal. Y vamos a la tercera forma normal, que es hacia donde tenemos que ir siempre. Una relación está en la tercera forma normal, sí, solo sí. Está en la segunda, que sabemos que para que esté en segunda también tiene que estar en primera. Y todos los atributos no clave son mutuamente independientes entre sí. Ok, ¿qué significa esto? Partimos de la tabla de empleados que contiene los siguientes atributos. Tenemos, bueno, legajo, nombre, número de sección y oficina de sección. Entonces, para que una tabla esté en tercera forma normal, primero debe cumplir con la primera y segunda forma normal. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Primera forma normal, todos los atributos contienen valores atómicos y la tabla no tiene filas duplicadas. En este caso, la tabla de empleados cumple con la primera forma normal. Perfecto. Segunda forma normal, la tabla debe estar en primera forma normal y todos los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria. La clave primaria aquí es legajo y los atributos nombre, número de sección y oficina de sección dependen completamente del legajo. O sea, yo con el legajo explico todo eso, por lo cual está en la segunda forma normal. Vamos a ver qué pasa con la tercera forma normal. Para que una tabla esté en la tercera forma normal, debe cumplir con la segunda forma normal. Y además, ningún atributo no clave debe depender funcionalmente de otro atributo no clave. ¿Y qué es lo que pasa acá? En nuestra tabla original de empleados, legajo explica nombre, buenísimo. Legajo explica el número de sección, buenísimo. Legajo explica la oficina de la sección, pero hay una dependencia entre atributos no clave. O sea, el número de sección que no es clave explica la oficina de la sección. O sea, dependencia funcional entre atributos no clave.
¿Qué significa esto? ¿Qué sería esto más o menos? Para entender el ejemplo un poco, ¿no? Creo que esto sería algo así como que cada sección, cada número de sección tiene una oficina atribuida o algo así. Entonces, cuando tenemos la 101, siempre va a ser la A1, la oficina. Cuando tenemos la 102, siempre va a ser la B2. Cuando tenemos la 101, bueno, siempre la A1, etc. Entonces, este dato me determina este dato. Y eso es lo que está rompiendo la tercera forma normal. Hay una dependencia entre atributos no clave, cuando todo debería explicarse únicamente con legajo. Que eso es lo que está funcionando acá. La dependencia de número de sección, oficina de sección, indica que oficina de sección depende de número de sección. Esta dependencia entre atributos no clave viola o vulnera la tercera forma normal. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, para resolver esta violación necesitamos descomponer la tabla original en dos tablas donde estas dependencias no causen problemas. Básicamente vamos a tener la tabla de empleados donde tenemos legajo, nombre, número de sección, y después vamos a tener otra tablita donde por cada número de sección vamos a tener la oficina de sección que corresponde. Entonces esto ya me queda aparte. Claramente se genera una relación entre ambas que va a tener una cardinalidad de 1 a muchos, de 1 de este lado, de sección, y de muchos del lado de empleado. Verificamos la nueva estructura. En la tabla empleados, legajo es la clave primaria y nombre y sección dependen completamente de legajo. No hay dependencias entre atributos no clave. Fíjense en que ahora con legajo explico todo. Ya no hay una dependencia. En la tabla secciones y número de sección, la clave primaria es oficina sección y depende completamente del número de sección. Digo, es esta y depende de esta. Por lo cual, con estas tablas hemos eliminado la dependencia entre atributos no clave, cumpliendo así con la tercera forma. Bueno, y una frasecita. Pero más allá de la frase, resumen de las formas normales. La primera tiene que poseer valores atómicos, por lo cual cuando encontramos en un mismo campo varios valores, es que no está en la primera forma normal. Solucionamos eso, genial. Para que esté en segunda forma normal, tiene que estar en la primera forma normal y además no tenemos que tener dependencias parciales dentro de nuestros atributos. Si existen dependencias parciales, debemos eliminarlas. Y finalmente, la tercera forma normal, que nos dice que no debe haber dependencias entre atributos no claves. Si algo de eso sucede, debemos armar una tablita aparte para que solucionar eso y que me quede normalizado en otra tabla. Como verán, son todos procesos de normalización que muchas veces, a mi entender, capaz que yo porque hace mucho que trabajo en esto, pero es como que un poco cuando empiezan a entender el tema, son cosas que empiezan a caer de maduro, por así decirlo, o a ser bastante obvias, y que se dan cuenta cuando empiezan a ver las tablas, ¿no? Ven una tabla y ven que algo está mal, y ya se dan cuenta que tienen que separar datos, que tienen que construir otra tabla, o que algo tienen que arreglar. Bueno, cerramos con una frasecita. Los números tienen una historia importante que contar, depende de ti para darles una voz, ¿no? Siempre en torno a la importancia de la data hoy en día. La realidad es que, como digo siempre, todo esto está muy en auge. Los perfiles de data son muy demandados en general. Las empresas necesitan de gente que sepa de datos porque tienen volúmenes de datos impresionantes y los tienen que gestionar. Y bueno, nada, está bueno entender que analizando y gestionando la información podemos llegar a contar historias con datos, que básicamente, o lo que se llama storytelling, se le llama mucho últimamente así, que tiene que ver con llevar al negocio información o ideas claves basadas en datos, para así poder tomar siempre mejores decisiones. Un poco esa es la idea. Bueno, eso es lo que teníamos para hoy. Ahí pasó a
Dejo de compartir. El del action se cargaron así, eso por el ejemplo de versión. Sí, se le mandó cualquiera. Bueno, nada. Más o menos se entendió. Yo sé que esto hay que un poco digerirlo. Yo traté de todo lo técnico pasarlo ejemplos, tratar de no quedarnos tanto con las definiciones y un poco más con ejemplos concretos. Pero bueno, nada. ¿Alguna duda o algo? Más o menos estamos. Entendió. Bien. Bien, perfecto. Genial. Bueno, reitero, recuerden, hoy nos vamos temprano, no tenemos mucho más para ver. Les hago un estatus de cómo venimos. La clase que viene, como les dije, vamos a ver, nos toca ver diagramas entidad-relación, que es el armado de los diagramas para las bases de datos. Siempre digo lo mismo, me da la sensación de que ese debería ser un tema más del primer parcial que el del segundo, no se armó de esa manera, pero ahora vamos a ir un paso más atrás de las bases de datos y les voy a terminar contando que antes de codificar armamos diagramas para poder bajar a tierra lo que tenemos que armar en las bases de datos. Por lo cual te me decís, che, ¿por qué no me dijiste eso antes de empezar a codear? Bueno, está hecho así el temario, pero bueno, lo vemos ahora. Pero bueno, vamos a estar aprendiendo a cómo se arma un diagrama entidad-relación y un modelo relacional. Vamos a trabajar 1 hora y media más o menos, después me quedo con aquellos que tengan que rendir recuperatorio. Y después nos quedaría, una vez que terminemos de ver la parte de diagrama de entidad-relación, que quizás la clase que viene no llegamos a terminarla, y nos quedará una partecita, después nos queda lo que es seguridad informática, que es otra clase más, seguridad de base de datos. Y una vez concluido eso, ya estamos en condiciones de dar el segundo examen. Probablemente hagamos alguna pequeña clase de repaso o algo de eso, vamos a ver cómo estamos con los tiempos, supongo que estaremos bien. Y bueno, después ya estaríamos para rendir y ir cerrando la materia, básicamente. Después habrá otro recuperatorio más para los que tengan que recuperar el segundo, si es que hay alguien que tenga que recuperar, pero eso sería todo. Segundo paseo va a ser más... Sí, Lucas, va a ser un poco más teórico. No tenemos tanto para codear. No me voy a aventurar, Leo, por ahora a darte una fecha, pero bueno, ya con lo que te fui tirando, más o menos te podrás hacer una idea que si es entre 3 semanas y 4 semanas, más o menos. Entiendo que vamos a estar en condiciones de dar, más o menos. Un poquito más cerca del momento, tiro la fecha concreta, pero hay que ver cómo venimos. Tampoco tenemos mucho más, porque creo que para los primeros días de julio ya tengo que entregar las notas, así que bueno, tengo que dejar lugar para recuperatorio y demás. Así que bueno, eso es. Bueno, chicos, que descansen, que tengan un lindo finde. Creo que todos estamos re quemados, es viernes. Estamos muy cansados de la semana. Así que bueno, les deseo que la pasen lindo, que puedan descansar este finde y nos volvemos a encontrar el viernes que viene, ¿sí? Dale, Gracias.